Bueno, seguimos con el tercer audio, con los milagros eucarísticos, también vinculados a sacrilegios, y muy parecidos a lo que vimos en el caso de Santarém. Este milagro en particular, y son del siglo XI, ¿no? Del año 1000. Este en particular tiene, digamos, el hecho que fue nada menos que San Pedro Damián, el santo, quien lo relata. Y describe un milagro eucarístico muy importante, del cual él fue testimonio ocular. En una de sus obras lo dice, y dice lo siguiente, lo que él relata, San Pedro Damián. Dice, es este un acontecimiento eucarístico de gran importancia. Sucedió en el año 1050. Una mujer, cediendo a sugestiones abominables, estaba ya llevando a su casa el pan eucarístico para realizar con él un maleficio. Sin embargo, un sacerdote se dio cuenta a tiempo, la siguió y le quitó lo hurtado por la sacrílega. El sacerdote abrió el pañuelo de lino blanco donde estaba envuelta la sagrada hostia y vio que una mitad se había transformado en el cuerpo del Señor en modo visible, es decir, en carne, ¿no? Mientras que la otra mitad se conservaba en aspecto ordinario de partículas, así como pan. Dios quiso que por medio de un testimonio tan evidente fuera vencida la incredulidad y la herejía de aquellos que rechazaban la fe en la presencia real en el misterio eucarístico. En una mitad del pan consagrado se había hecho visible el cuerpo del Señor, dejando la otra mitad en su forma natural para así evidenciar mejor la realidad de la transustanciación sacramental que se realiza en la consagración. ¿Qué quiere decir todo esto? Que estos milagros no solo el Señor los hace y digamos, y nos los muestra para ese determinado caso que pasó puntual de esa mujer que cometió ese horrible, abominable sacrilegio, sino para que quedara para todos, sobre todo en esas épocas en que algunos discutían, como siempre, estas herejías que vuelven, ¿no?, constantemente, y que se ponía en tela de juicio o se cuestionaba la presencia real del Señor en la Eucaristía. Esta época no está exenta, al contrario, incluso a través de la celebración y de cómo se la recibe, hay una manifestación gestual, evidente, aunque no de palabras, de que no se cree en la verdadera presencia. Vamos al otro caso. El otro caso, también en Italia, el anterior también fue en Italia, y este también en Trani fue. Trani está en la Apulia, Apulia en español, bueno. Y es también en el siglo XI. Es una mujer, digamos, usemos un eufemismo, no cristiana, incrédula. Incrédula, no cree para nada, no es cristiana, no cree en el dogma de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y entonces, ahora uno dice, ¿por qué si no cree hace lo que hace? Bueno, movida por el mal espíritu seguramente, y por odio quizás al cristianismo, o quizás para ver qué, para reírse, ¿no? Pero también es el mal espíritu la que lo llevó. Porque ¿qué hace? Roba una hostia consagrada durante la celebración de la Santa Misa y la pone, como siempre, ¿no?, se la lleva y luego, cuando llega a su casa, la pone en una sartén para freírla con aceite. Y en ese momento la hostia comienza a destilar una gran cantidad de sangre que se derrama hasta el piso. Aún hoy se conserva en la Catedral de María Santísima Asunta este milagro eucarístico que sucedió alrededor del año 1000. Y son muchos los documentos que hablan de este prodigio, de este milagro. Además, hay todavía monogramas eucarísticos reproducidos en las casas, en estas viejas casas de las calles de la ciudad de Trani.
El fraile Bartolomé Campi lo describe en una obra que se llama El enamorado de Jesucristo, que es posterior. Dice, da un cuidadoso informe, ¿no? Y dice así que así se desarrollaron los hechos según este fraile. Dice, fingiendo ser cristiana, la mujer comulgó como las otras. Habiendo recibido la partícula, se la quitó de la boca y la puso en un pañuelo. Regresando a su casa, quiso comprobar si era pan o no. Entonces puso aquella bendita partícula en una sartén llena de aceite para freírla. Cuando la hostia entró en contacto con el aceite hirviente, la partícula se convirtió milagrosamente en carne sangrante. La hemorragia de sangre, llamémosla así, no se detuvo inmediatamente, sino que se derramaba fuera de la sartén, inundando por todos lados aquella maldita y detestable casa. Sobrecogida por el terror, la mujer comenzó a gritar. Entonces las vecinas corrieron a la casa para ver cuál era el motivo de estos gritos. El arzobispo fue informado inmediatamente de lo que había ocurrido, ordenó que se recuperase la hostia con gran reverencia para devolverla a la iglesia. El mismo abad cisterciense Ferdinando Ughelli, en su conocidísima obra enciclopédica Italia Sagrada, escribe una nota en un 7º volumen diciendo: en Trani se venera la sagrada hostia, que en señal de desprecio a nuestra fe fue puesta en aceite hirviente, en la cual, desvelado el pan ácimo, apareció la verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo, que se derramó hasta el suelo. Una confirmación indirecta del hecho lo encontramos, atención, nadie lo imagina, en una afirmación de nada menos que el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que también era de la Puglia, ¿no? Dice, Trani tiene una gran fortuna, dice, porque por 2 veces la sangre de Cristo ha mojado su tierra. La referencia está dirigida primero al milagro eucarístico que acabo de comentar, y también hubo otro milagro, un milagro del crucifijo de colonna, del Señor crucificado, de la nariz desfigurada, brotó un abundante flujo de sangre. Después, en el año 1706, esa casa de la mujer fue transformada en una capilla y también la reliquia, hicieron un relicario muy bonito de plata, donado, todos fueron donaciones. Y hicieron también, analizaron la Santa Reliquia, es decir, este milagro eucarístico, la última vez en el año 1924, en ocasión del Congreso Eucarístico Interdiocesano. Y hablábamos que, bueno, en esa época también hubo herejías con respecto a la presencia real del Señor en la Santísima Eucaristía. Y entre ellos el que más se destacó, lamentablemente, fue Berengario de Tours, que es alrededor del año 1000. Era un filósofo dialéctico francés también. Estudió primero en Tours, después en Chartres, y después, a la muerte del obispo Fulberto en 1029, Berengario volvió a Tours dirigiendo una escuela y fue nombrado en 1039 archidiácono de Angers. Después continuó incluso viviendo en Tours. Bueno, pero no importa. Lo importante era que en 1047 entró en una disputa, una polémica con Lanfranco de Canterbury, que era el abad del monasterio de Lévêque en Normandía y que fue después arzobispo de Canterbury, y era sobre la naturaleza de la Eucaristía. Durante la celebración, según la fe católica, lo sabemos, el pan y el vino se transforman, ¿no? Ocurre la transustanciación. Pero Berengario decía que no había ninguna transformación. Vemos que estas herejías no son nuevas, ¿no? Sino que el pan y el vino son símbolos, decía, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bueno,
este es el tema, el gran tema que sigue estando hoy, ¿no? Muchos no lo dicen, pero con las actitudes, incluso gestuales, corporales, y no me cansaré de decirlo, están indicando que no creen en la presencia real, que es un símbolo, sino a Dios no se lo trataría así, ¿no? Bueno, la cuestión es que Lanfranco lo denuncia a Berengario y lo condenan en el Concilio de Vercelli del año 1050. Como él sigue reafirmando su tesis, de nuevo lo condenan el Concilio de París del 1051, el de Poitiers de 1075 y otros concilios, ¿no? También en Tours, en Roma, Roma 1058, y finalmente él se retracta, ¿no? Su tesis. También ahí es donde, bueno, aparece de nuevo el concilio de Laterán, de Letrán, ¿no? El Laterano, de Roma del 1078 y el de Bordeaux del 1080, donde también él suscribe de que cree verdaderamente en la presencia real, porque fue condenado en varios concilios, uno tras de otro. Hasta que en 1215, en el cuarto concilio laterano, se vuelve en la transubstanciación dogma de fe. Así que evidentemente estamos en un periodo, ahí en la Edad Media, en la Alta Edad Media, alrededor del año 1000, 1100, que esta herejía se había extendido. Por eso vamos a ver, o hemos visto, que estos milagros eucarísticos también no solo iban por un hecho puntual, o por motivo de un sacrilegio, por motivo de una pérdida de fe, sino sobre todo también para reafirmar la verdad de la presencia real, sustancial del Señor en la Eucaristía. Bueno, que así damos por terminado este audio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.